hacer una pregunta. A ver. ¿A ti te gustó tu época de la secundaria? Sí. Yo no. O sea, en el momento no la pasé tan chido. Sí. No, en mi escuela no había Maruchan. Eran de ricos. Ay, no manches, Maruchan de ricos. Bueno, eran 3 enmoladas por 10 pesos, creo. No manches, ¿tú te acuerdas de los precios? Yo tenía que cruzar los mares y los lagos para llegar a la secundaria. ¿Tú qué tanto tenías que cruzar? Yo también tenía que cruzar ríos. Porque se inundaba. Porque se inundaba. Y a la la fecha humedad se sigue inundando. y tenía que cruzar el río cuando en épocas de lluvia. Sí, muchas diferencias. Bueno, es que yo vengo de un pueblo rural allá en Izcalli, entonces. No seas payaso. No seas Sí, payaso, neta. Neta. Advertencia. En Me Salió en Aleatorio hablamos de música desde nuestra perspectiva. No pretendemos ser expertos en el tema, así que relájese un montón y disfrute del cotorreo. Hola, gente del Internet de las Cosas. Yo soy Pau. Yo soy Doin. Y esto es Me Salió en Aleatorio. El tema del día de hoy. El tema del día de hoy es Vamos a hablar de cuando estábamos en la secundaria. nuestra época de secundaria. Hace poquito. Hace como Poquito. 20, poquitos años. Poquitos años. No tanto. Pero ¿qué ha cambiado? Nada. No, Nada. yo me sigo viendo igual, nomás con barba. No, yo sí me sigo viendo igual, nada más que con unas cuantitas arrugas más y unos cuantitos kilos más, pero nada más. No es tanto. Yo sí soy igualita, te lo apuesto. Es más, voy a ver si tengo fotos de aquella época, para que vean que yo sí sigo igualita. Sí, yo también creo que por ahí les vamos a poner fotitos. Debe de haber, yo tenía unas, pero no sé dónde. Sí. Debe de haber, en algún lugar debe de haber. Yo las voy a buscar. Bueno, con unos cuantos rayoncitos más. Menos, pero ahí vamos. Bueno, entonces vamos a hablar de la secundaria. Para ti, nuestra época de secundaria. Pero somos de generaciones diferentes. Y de contextos diferentes. Muy diferentes. Entonces, pues aquí vamos a contrastar cosas. O sea, no solo contextos socioeconómicos, sino de popularidad y de todo. Y todo eso, porque sí. A ver, ¿quiénes se identifican con ella y quiénes se identifican conmigo? Aquí Team Ñoños. Aquí el señor popular. No tanto. Ay, ¿cómo no? No tanto. No era tanto. No tanto. Me llevaba bien, pero con la mayoría. Como ahorita, me llevo bien con la mayoría, pero nada más. Sí, bueno. Ok, primero te quiero hacer una pregunta. A ver. ¿A ti te gustó tu época de la secundaria? Sí. O sea, cuando la viviste, en el momento en que la viviste. Sí, en el momento en que la viví, sí, me era divertida. Ajá. Y tengo buenos recuerdos de la secundaria. Ajá. Y sí, todo chido. ¿Ves cómo si eras popular? Yo no. O sea, en el momento no la pasé tan chido. O sea, sí, estuvo fuerte. O sea, hay cosas que ahorita ya recuerdo y digo, no manches, qué chida época. Pero en el momento sí fue muy fuerte y me costó mucho trabajo la secundaria. Mucho trabajo. O sea. Sí la sufriste. Sí, en muchos sentidos sí la sufrí. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? No tú, porque yo acabo de preguntarte algo que no estaba en el guión. Déjame abrirle ese gato, ¿por qué? Entonces empiezas tú, ¿va? Empiezo yo. ¿Qué era algo de ricos en tu secundaria? O sea, que alguien que llevaba algo decías, este güey es rico. Pues no sé, yo supongo que quien llevaba mochilas chidas, o sea, las más modernas, las que estaban más en tendencia, eso, y el que siempre compraba en la Cope. Bueno, en la cafetería, porque no era sí había una cooperativa y aparte había una cafetería. Las dos. Ese okay. Yo creo que esos eran los ricos. ¿En tu caso? La mía, yo creo que, pues sí, el que llevaba más dinero. Para gastar en... El que invitaba a las maruchas. En ese tiempo nos vendían unas enmoladas. Eran 3 enmoladas por 10 pesos, creo.
No manches, ¿tú te acuerdas de los precios? Yo me acuerdo que el platillo estrella en mi secundaria eran los molletes. Una delicia. Estaban buenísimos los molletes. Y las enchiladas, me parece. Si alguien es de mi época y iba conmigo en la escuela, que nos esté viendo ahorita, ahí pónganlo, que era lo más chido para ustedes. Eso y las maruchans. Bien, no, en mi escuela no había maruchan. Eran de ricos. Ay, no manchen, maruchan de ricos, no seas payaso. Pero sí, yo creo que ese y los que sus papás iban por ellos en coche. Ah, sí, también. O sea que los iban a dejar y los recogían en coche, sí. Sí, hay uno a patín. Ajá. Bueno, pero también, o sea, yo tenía que cruzar los mares y los lagos para llegar a la secundaria. ¿Tú qué tanto tenías que cruzar? Aquí ilústranos, para que todo el mundo sepa. Te voy a quemar. Yo tenía que cruzar 2 cuadras. ¿Y aún así? Llegabas tarde. No, es cierto. Ay, claro que no, acuérdate que mi mamá trabajaba y llegaba temprano. Sí, yo sí llegaba temprano. Pero yo también tenía que cruzar ríos. Porque se inundaba. Y a la fecha se sigue inundando. Y tenía que cruzar el río cuando en épocas de lluvia. No, yo nada más tenía que cruzar, varias cuadras, porque son varias cuadras, y atravesar el metro por abajo y salir por arriba. Ya llegaba. O sea, pero sí es un trayecto, yo creo que como de unos 25 minutos a pie. Más o menos. Sí, yo hacía 5 minutos de mi casa a la secundaria. Sí, no. Estaba cerquita. Pero cuando se inundaba me tenía que dar toda la vuelta a la unidad para poder entrar del otro lado. Eso sí. Hay que irse más temprano. Sí. A ver, ¿qué era lo más cool que alguien podía llevar a la escuela? Yo creo que tenis de marca. Cuando llegaban con tenis de marca, dices, cabrón. ¿No? No sé. Ahí te va. A ver. Yo no. Ya sé que era lo más cool que alguien podía llevar a la escuela. No me acordaba, hasta ahorita me dio como que un flashback. Yo me acuerdo mucho que empezamos a llevar las niñas, obviamente, cosas de las chicas superpoderosas. Que estaban súper de moda cuando yo estaba la mochila, el llaverito, cosas así. Yo tenía una mochilita que ya pereció, pero una mochilita así, preciosa, que era de las chicas superpoderosas, y llevaba mi llavero de burbuja y todo, sí. Sí. De los chavos, no sé. No. ¿Tú sabes qué eran las chavas lo más cool que llevaban? Lo más cool que llevaban eran su flequito de color. Ah, manches. De colorado así. Así sus dos. Ajá, esa era la moda en ese momento, que todas las chicas cool tenían que traer sus cuernitos y decolorados. Nosotros no nos dejaban, no manches. No había manera. Eso, y del peinado, ¿sabes qué? Nos hacíamos así como una colita. Y con las maripositas, pero como pincitas. Nos hacíamos así churritos y así, todo. Eso era también como que estaba de moda. Lo más cool. Ajá, era lo que más, bueno, según yo, ¿verdad? Pero pues así yo muy cool no era. Y sí, los cuernitos. Los cuernitos aquí, obviamente sin decolorar, chingo de gel así todos tiesos. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, así es. Yo creo que esas eran las chicas cool de mi secundaria, eran las que llevaban eso. Los chavos, te digo, pues los tenis de marca o el arete. ¿El arete? Ajá. No, en mi secundaria no. Bueno, es que yo vengo de un pueblo rural allá en Izcalli, entonces. No, pero ¿sabes qué? Es que no se podía eso, estaba súper a nosotros penado. También nos lo tenían prohibido. Pero les valía madre. Pero nos valía madre, entonces. Lo que sí es que muchas ya traían perforación en el ombligo. Pues obviamente esa no se ve. Sí, no, esa no se ve. Y pues ya en tercero, ya la mayoría, yo no. Yo me perforé hasta, o sea, primero la ceja, me la perforé ya hasta que tenía como 17 años, 16, 17 años. Pero la mayoría ya en tercero ya traían el ombligo, y a esas, obviamente, eran las niñas populares las que traían perforado el ombligo, y había un compañero que tenía también perforada la lengua. Sí. ¿Sabes qué? Me acuerdo un día que estábamos en educación física, en el gimnasio. Bueno, mi escuela era escuela de gobierno, tenía gimnasio, pero era de gobierno. Antes de que, ay, sí, su gimnasio. No, yo era de escuela de gobierno. Y llegó el psicólogo.
y nos hizo que todos les enseñáramos la lengua. Para ver cuál traía perforado. Ajá, para ver la de las perforaciones. Las niñas que traían perforado el ombligo estaban así de... ¿Sabes qué? Me acabo de acordar de otra cosa. Las playeras bebé, que eran así blancas, pegaditas, y aquí decían bebé. Ah, sí. O sea, esas para educación física también eran lo más cool para las chavas. Obviamente nadie las llevaba originales. No. Todas eran de tianguis porque... bueno, sí había, supongo que sí había quien se las llevaba originales. Pero no pues la mayoría. Escuela de gobierno, o sea. Sí. Yo me perforé la oreja a los 13 años, entonces estaba en la secundaria cuando me la hice. Y porque era pues lo cool en ese momento. Y como no se me hacía muy cool tener una, me hice 2. Ay, y traía 2 en una y una en la otra. Entonces... No manches. ¿Y así entrabas a la escuela? No, me los quitaba para entrar. Ok. Y ya en salida me los volví a poner. Pues sí que le iban a decir a tu mamá, pues ahí estaba. Sí. Y me que, ay, no me enteré. Exactamente. Y me los hacía mi tía, entonces. Pues. Ahora que he visto también a los chavitos, el otro día vi un chavito de la secundaria con el pelo azul. Sí. Con el pelo azul. Obviamente ya se veía grande de tercero y yo así de, ¿cuándo? No, y eran súper estrictos en mi secundaria, eran súper estrictos. Sí, digo, en la mía también, pero pues la mayoría le valía. Y más a los de la tarde, no, pues es que los de la tarde eran el del reclusorio, se sabía que el turno de la tarde era el turno del reclusorio. De hecho, de ahí conocí a mi amigo el Cholo. Él estaba en la tarde y en la mañana. Saludos. Sí. Ok, vas. ¿A ti cómo era el recreo en tu secundaria? A ver, ¿cómo lo vivía yo? Y es algo que, bueno, y sociológicamente hablando, es muy chistoso, porque como siempre, las niñas en la periferia y los niños en el centro jugando. Eso ya es tema de otras personas, yo no voy a hablar de esto, pero sí, o sea, las niñas en las orillas, sentadas, o en mi caso con algunas de mis amigas, nos la pasábamos dando vuelta a los patios, caminando todo el receso. Es que había que hacer los 10,000 pasos. Pero en tu, o sea, ¿estás contando general? Estoy contando mi experiencia, o sea, sí en general, porque los niños estaban por lo general jugando, en un lado había fútbol, en otros estaban jugando básquet, otros estaban jugando americano, y las niñas en general estaban en las orillas, en las como banquetitas, ahí estábamos sentadas comiendo y platicando, o estábamos, en mi caso particular, mucho era que nos agarrábamos y nos empezábamos a dar la vuelta por todos los patios, caminar todo el receso. Pero, o sea, te digo, en general es en primero, segundo y tercero, ¿hacías lo mismo? Sí. ¿Sí? Sí, no creo que haya cambiado mucho. Porque tú, ¿cómo era tu experiencia? Porque, bueno, para mí la experiencia es en primero, haz de cuenta que era juntarte con tu salón en un grupito afuera del salón, casi. Y ahí comíamos, de repente íbamos a dar la vuelta, nos íbamos, haz de cuenta que está un edificio de este lado, un edificio de este lado, y en medio estaba el patio, y del otro lado estaban las canchas de básquetbol. Y entonces el patio que teníamos en medio era el que nos dejaban usar para el recreo. Entonces, si tú en primero estabas del lado derecho, ahí te tenías que juntar con tu salón, y de repente pues ibas a comprar al enfrente, que era donde estaban los de tercero, y ahí íbamos a comprar a la cooperativa que estaba ahí. Entonces ya nomás ibas a comprar y te regresabas a tu lugar. Eso era en primero. En segundo te toca en el segundo nivel, de donde están los de primero, arriba. Entonces era estar arriba, recargaditos en la barda. En la barda, porque tiene como un balconcito. Y estábamos ahí, y desde ahí aventábamos limones y les aventábamos cosas a los de primero. Me suena la película esa del hoyo. Ok, ajá. A los de primero les aventábamos cosas. Y ya cuando éramos en tercero es en los salones de arriba del edificio de enfrente, porque abajo eran los talleres y el laboratorio. Entonces ahí ya tú eras el dueño del patio, tú bajabas y dabas la vuelta por todos lados y podías andar por donde quisieras. No. Eso era más o menos el recreo, depende del grado en el que fueras. No, a nosotros todos nos aventaban así. No sé, a nosotros también. Pero o sea, había una jerarquía. Exactamente, socialmente era así.
No, en nuestro caso no. Todos estábamos revueltos, no había una jerarquía de que, ay, los de tercero nos mandan ni nada de eso. La neta, yo voy a decir mi experiencia cuando yo entré primero con las de tercero y segundo, fue padrísima, porque me acogieron, o sea, siempre estuve muy protegida por mis amigas más grandes, mis amigos más grandes. Entonces, para mí nunca fue así, nunca fue como que, ay, los de tercero, en mi caso. Ajá. Al contrario, siempre fui muy protegida por los mayores. Ya Sí. cuando entré a tercero ya fue... Pero en primero y en segundo siempre tuve amigos de grados mayores que pues, me acogían y no se veía tampoco esa distinción. O sea, es que no era que los de tercero fueran malos y atacaran a los otros o a los del segundo. Parecía. Sí, no, o sea, era como se sentían a gusto. Como no conocíamos a la gente, en primero pues era así como nosotros nada más. Ya después sí nos juntábamos con otros segundos y así. Y los de tercero pues ya era como ya conocías a todos, ya ibas como que a todos lados pero no era, tampoco nunca nos atacaron ni nos hicieron nada. De hecho yo me llevaba bien con los de otros salones también. No era así. No era que nos retrajéramos ni nada, así como que te soltabas y ya, y como teníamos la ventaja de que muchos pues habíamos estado juntos en la primaria y cosas así, pues primero te juntas con esos, ¿no? Sí. Ya después pues te empiezas a hacer amigos en el taller o en el o en tu salón y ya pues te empiezas a juntar con ellos. En mi caso, que estuve en obra de teatro, pues fue como me hice amiga de los grados mayores que me adoptaron. De hecho tenía una amiga, Adriana, si estás viendo alguna vez, saludos, una amiguita que nos hicimos muy, muy unidas y ella tenía una hermana y una prima en tercero, que también Sonia y Kenia. y ellas me acogieron también padrísimo, eran unas chavas padrísimas, fueron súper lindas conmigo siempre y la verdad les agradezco mucho porque ese primer año no fue una experiencia tan fea como me imagino que pudiera haber sido. Porque ellas me lo hicieron tan livianito y ya pues de ahí me agarraron todas las de tercero, como yo estaba chiquita y así toda, pues me adoptaron, era la mascota. Va, ¿qué sigue? ¿Qué compraba siempre con el dinero del recreo? Yo que compraba las enmoladas que te digo que vendían ahí riquísimas. ¿Qué más? Chicharrones, la coquita. Hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿Qué otra cosa vendían? Creo que vendían chilaquiles también. Vendían chilaquiles y no me acuerdo qué más. Creo que es todo lo que compraba regularmente. ¿Y si te daban dinero seguido? Sí. ¿A ti sí? Sí. No, a mí la verdad, por lo regular no me daban dinero. Me mandaban siempre mi lonche. Pero cuando me llegaban a dar, sí compraba mi Maruchan con harta salsa Valentina y harto limón y por eso ahora ya no puedo comer nada de eso. Y pues sí, me daban lo suficiente que pues los molletes o las enchiladas, pero era muy rara la vez que a mí me llegaban a dar dinero. Sí, a mí también de repente me mandaban mi torta, pero era más que me daban dinero. Me daban dinero. A mí sí era más mi lunch, mi sándwich, mi torta, fruta y así. ¿Qué música escuchabas en esa época? Bueno, todos ya lo hemos dicho. Uf. O sea, pues live. ¿Qué más me gustaba? Pues OV7. Mucho pop. Pop latino. Era lo que más escuchaba. Pop en inglés también empecé a escuchar. Bueno, ya escuchaba porque ya escuchaba a Britney Spears, a Westlife, que a la fecha me sigue, bueno, casi toda esa música me sigue gustando. De hecho, hoy en mi lista de reproducción en la mañana me salió una canción de y yo, ¡qué bonito! Sí, pero también lo había hecho ya, escuchaba rock en tu idioma. Era como que lo que estaba de moda, entonces era lo que todo el mundo escuchaba. ¿Tú? Sí, yo escuchaba, en ese tiempo escuchaba mucho, bueno, en primero empecé a escuchar rock urbano por mi amigo Andrés y el Aragán, el Tri, Tex-Tex, todo ese tipo de música. En segundo conocí gente nueva porque ya me empezaba a ir al chopo. Entonces ahí conocí gente nueva, empecé a conocer cosas nuevas. Ahí escuchaba yo más ska, a La Tremenda Corte, a Escape, a Panteón Rococó, al Señor Bikini. Y en tercero empecé a meterme más al punk.
como Graffiti 3X, Specimen y ese tipo de más hardcore. Y ya de ahí fue cuando agarré como mi camino de los tres y me fui más por el ska. Me gustaba más el ska que los tres. Pero sí me metía mucho en... Sí, muchas diferencias. Sí. A ver, ¿qué programas y canales veías a diario? O sea, que acabando de la secundaria decías, voy a llegar a ver mi programa favorito, que es... Dawson's Creek, yo creo. Sí. Yo, o sea, y que yo recuerdo Dawson's Creek, Charm, o sea, Hechiceras. ¿Qué más veía? Eso es algo que veía más cosas, pero los que más tengo presentes son Dawson's Creek y Charm. No sé si Sabrina, creo que sí, que estaba en primero de secundaria, creo que sí, Sabrina. Eran como que mis programas favoritos de época de secundaria. Ajá. ¿Cuáles eran los tuyos? Yo de la que me acuerdo mucho era de Dragon Ball. Porque fue más o menos cuando salió que todo el mundo estábamos... Dragon Ball Z, ¿no? No, Dragon Ball. No manches, ¿Sí? ¿tampoco? No. Sí. ¿Sí? Sí. No. Entre 97 y 90. Cállate, sí, es cierto. Sí se me olvida que sí hay mucha diferencia de... Sí. Yo te iba a decir, pero si yo estaba en la primaria, ¿cómo crees? Por eso. Sí, cierto. Sí, o sea, yo me acuerdo que salía... Les voy a dar mi itinerario. Ok. O sea, salía de la secundaria... Saliendo de la secundaria había una papelería ahí a un ladito, que era la papelería del Don. Así le decían, la papelería del Don. Y ahí tenía una maquinita de Tekken, en el cual yo era medio vago y me la pasaba ahí saliendo de la secundaria como unas 2 horas mínimo. Órale. Ahí echando la reta con los demás. Y luego de ahí me pasaba como a 2 lotes adelante, que estaba la cisterna donde se juntaban los MH, los que grafiteaban y me enseñaron a grafitear. Y ahí me quedaba con ellos otro ratito. Y ya luego me iba a comer. Como a las 3 de la tarde me iba a comer a mi casa. Veía la tele un rato, que era, te digo, Dragon Ball. De repente veía, yo creo que era Daniel el Travieso. Y luego me regresaba otra vez con los MH un rato. Ya hasta como a las 8 de la noche ya me metí a mi casa. Es muy vago. Sí. Muy vago. Sí. Muy vago. Y a veces me quedaba hasta las 10 de la noche jugando allá abajo en el estacionamiento de fútbol. No, yo niña de mi casa de toda la vida. O sea que tampoco veía mucho la televisión, pero sí me acuerdo mucho que era Dragon Ball porque ahí en la papelería del Don vendía las estampitas. Ok. Entonces era en lo que te ganaban la reta, ibas a comprar estampitas y las intercambiabas con el que estaba ahí, con las que tenías repetidas. Entonces por eso me acuerdo que era Dragon Ball lo que veía mucho. Sí. No, pues sí somos de generaciones diferentes. Sí. Yo no me acuerdo de mi itinerario tal cual. O sea, yo sabía que llegaba de la escuela a hacer tarea. Bueno, comer, hacer tarea, veía la tele y ya. Yo no salía mucho realmente en la secundaria, ¿no? No eras mucho de salir. No, y a la fecha no soy mucho de salir. Yo creo que en la prepa sí. En la prepa sí me la viví de vaga. Saludos. Saludos al Wings, que vivía ahí muchos garrafas de café. Pero sí, yo creo que era más vaga en la secundaria que en la prepa que en la secundaria. En la secundaria no. Eras más niña de mi casa, 100%. ¿Qué recuerdas de los cibercafés? Que todavía existen. Todavía existen. Pues también no nos la hagan, ¿qué es un cibercafé? Sí, todavía andan por ahí algunos. Ya no tantos, pero sí todavía. Pero antes sí eran, en cada esquina había 3. No, pero eso fue yo creo que ya más en la prepa, porque en la segunda, bueno, primero dito. A ver, de los cibercafés, yo me acuerdo que ahí iba a imprimir tareas o a buscar algo en el Encarta o cualquier cosa. Pero solo fue hasta como mediados de segundo. Porque a mediados de segundo yo tenía un primo que estaba estudiando informática y le vendió una computadora armada barata a mi papá, entonces yo tenía computadora en mi casa. Bien rico. No era rico, pero pues es que creo que se la vendió como en 500 pesos esa vez, entonces tenía computadora, ya nada más era imprimir lo llevaban un disquete a que me lo imprimiera, porque había disquetes y ahí cabían 2 trabajos. Sí, y si no saben lo que es un disquete porque son muy jóvenes, miren, tienen un telefonito y ahí ponen disquete. Disco floppy. O disco floppy. O disquete.
Así lo buscan. Búsquenlo. Y ya, miren. Eso era. En vez de llevar tu USB, porque no existían, llevabas tu floppy ya nomás me imprimes esto y ya, te lo imprimía. Así imprimía yo mis tareas. Yo, como que no hubo al principio aquí mucha proliferación de cibercafés. Yo me acuerdo que fui a hacer tal vez 1 o 2 trabajos a un cibercafé y ya en tercero de secundaria porque no había tantos. No había tantos y nosotros éramos todavía de monografía, de libro y ahí te sacas tu dibujito y a ver cómo le haces. Sí. Pero no, o sea, realmente no éramos tanto de ciber. Ya después. Sí, y también tenía a mi amiga que tenía su computadora y ella pues ya hacía los trabajos más chidos, ¿no? Pero yo no tuve computadora hasta ya como a los 17, 18 años, o sea, ya mucho más grande. Sí. Y de los cibercafés, pues me acuerdo que antes eran la novedad, así como que, wow. Ahorita el único cibercafé que tenemos cerca, yo creo que las pobres máquinas están más viejas. No manches. Ya nadie va al cibercafé, ya nada más van a imprimir. Exactamente, yo creo que ya es muy raro que alguien vaya a un cibercafé. Sí, ya todo lo tienes en el teléfono. Exactamente, ya ni siquiera una computadora tal cual necesitas. Bueno, sí para algunas cosas. Sí, pero muchas cosas en el teléfono y ya. Sí, ya nomás se lo mandas por WhatsApp. Exacto. Y lo imprime el señor. Y ya. Qué fuerte. Sí, así. ¿Qué tecnología se te hacía impresionante en ese momento? Yo me acuerdo que más o menos, sí creo que era en esa época, cómo quemar CDs. Sí. Porque mi prima, la de Puebla, ellos sí tenían computadora y tenía quemador. Y podían descargar música. Sí. Y las quemaban en un disco y era así de wow. O sea, ya no tienes que estar esperando en la grabadora. Sí, para ponerle lo descargabas de Ares. De Ares. No me acuerdo de dónde realmente, o sea, en esa época no. Eso, y ¿te acuerdas que empezaron a salir las tarjetas de gusanito.com? Ah, sí. ¿Y los huevo cartoons? Los huevo cartoons. No era que me impresionara, pero sí era así de no manches, qué chido. Y sí. Latin Chat. Sí. O sea, y platicabas con personas y en ese momento no tenías idea de que podría ser un señor de 60 años con una peluca. O sea. Sí, no. Sí, teníamos muchas. Éramos inocentes. Sí, muchas cosas así. Éramos inocentes. De hecho, el otro día estaba viendo, dato curioso. ¿Te acuerdas de cuál era el programa para quemar los discos? No. ¿El Nero? Ah, sí, ya me acuerdo. ¿Sí? Sí. ¿Sí te acuerdas cómo se llamaba? Nah. Nero Burning ROM. Ajá. O sea, era como para quemar el CD-ROM, ¿no? Ajá. Pero era un juego de palabras. Ajá. De cuando Nerón quemó Roma. Ah, fíjense. No sabían. Hasta el loguito ese del Coliseo de Roma quemándose, ese es el logo de Nero. Mira, de lo que se viene a enterar uno. Datos curiosos. De lo que se viene a enterar uno. A mí se me hacía impresionante, yo creo que el Nintendo 64. Ah, se veía chido. Sí, porque era la primera vez que yo veía gráficos. En 3D. En 3D. No, pero envejeció bien. No está mal, pero sí se ve todavía muy cubista. Ajá. No está como tal. Sí, no está. Pero sí era así como, wow, te puedes mover para todos lados en ese, no es lineal de brinca, sino ya te podías ir hacia el fondo, hacia atrás, brincar a la derecha, a la izquierda, subir, bajar. Entonces a mí se me hacía muy impresionante esa tecnología que sacaron de. Estaba muy cool. Sí. Yo creo que es el único videojuego que realmente he jugado, es el Mario 64. Completamente sí. Sí, es el único. Pero sí, a mí también se me hacía muy chido. Uh-huh. Sí, muy, muy impresionante el poderte mover por toda la pantalla. Yo me acuerdo que eso lo hacía en la computadora de uno de mis primos también. Uh-huh. Cuando jugaba Doom. Pero era nada más se veía tu pistolita y te movías para acá, para allá, para arriba, para abajo. Pero no era tanto como el Mario que lo veías brincar, moverse para todos lados y tú lo movías para todos lados. Entonces sí es como más impresionante. Sí, era cool. Sí. Es cool, sigue estando muy chido. Sí. Para mí el 64 es una de las mejores consolas. Sí, también. El que me gusta también mucho es el Wii. De todo lo que saque Nintendo. Sí, todo lo que saque Nintendo es bueno. A ver, ¿qué moda usaba todo el mundo? En mi época todo el mundo era, bueno, no en mi época, sino
en mi contexto, Y en tu época. en mi barrio, en mi niños pobres, todos eran la mayoría rockers. Ajá. O sea, ¿has visto a los Panchitos? Sí. Haz de cuenta, tal cual, esa era la moda de todos en ese Y sí momento. me los imagino. Sí. Haz de cuenta, esa era la moda en ese momento de todos los Panchitos. Andar así, pues sí. Sí, con tus pantalones entubados, tus Converse, tu chalequito de mezclilla, tu playera blanca, con parchecitos, con estoperoles. Ese era más o menos el look que manejaba la moda en eso. Esos como en un 40%. Ajá. Y en un 60% los salseros. O sea, con camisa, pantalones como acampanaditos, zapatitos bien boleados, así de esos que se iban a los bailes a echar el dancing. Estaba como a la mitad entre esos y los rockers. Eso era lo que allá en la Niños Pobres. Para mí era así, no, más el look fresa de principios de los 2000. Ajá. Es que no sé cómo explicarlo. Yo me acuerdo que sacaban unas blusas para las niñas, éramos siempre como con angelitos. Sí. Así, el pantalón, cuando empezaba en la pantalón a la cadera, no hagan eso. Como te dije, las pincitas, o sea, sí, el look fresa totalmente de principios de los 2000. Las playeras que tenían como la carita feliz en amarillo. Eso es más de los 90 para mí. O sea, eso es más de cuando yo andaba en la primaria. No, ya en los 2000 era diferente. Es que sí era diferente. Sí. En los dos. Me acuerdo que también se pusieron de moda unas diademas que tenían como un pomponcito aquí, como plumitas. Sí. Eso también. Mochilas transparentes, eso sí. O sea, todo el look fresa. Y también los chavos. O sea, era lo más común de ver look fresa. Cuando se peinaban así y los niños que... Con la rampita. Ajá. O que los que tenían el pelo chino se lo hacían así y todo esto. Sí. Era más look fresa. Sí. Mucho más fresa. Pues por el contexto. El contexto. Sí. A ver, ¿qué cosas hoy ya no existen, pero antes eran normales? Hoy ya no existen, pero pues, supongo que el Walkman. Traer tu Walkman o tu Dixman. Sí. Eso es. Ya no, o sea, supongo que ha de existir, pero ya no es común verlo. No. Ya los chamacos traen sus celulares y ahí traen su música. Con los audífonos inalámbricos. Como nosotros, ¿no? Igual. Sí. Y yo creo que puede ser eso. O las reglas más estrictas. Yo me acuerdo que sí era mucho más estricto todo en la secundaria. Sí. Que a comparación de cómo son ahorita son muy laxos. Sí, están más relajados. O sea, está chido por un lado. Sí. Porque no les cortan la libertad de expresión a las infancias, aunque digan muchos, ay, es que el uniforme... Voy a contar aquí una anécdota. Un ex compañero mío que tengo en Facebook reposteó uno que decía que los hombres debían de llevar el cabello corto porque era disciplina y que bla, 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 bla. Y así de, güey, ¿tú tenías el cabello corto? Y eras la persona más nefasta y el más indisciplinado del mundo. O sea, ¿cómo me vienes a hablar de que es que si el cabello es corto es... No seas payaso, no seas payaso, neta. Sí, o sea, el cabello corto no te da disciplina. O sea, entonces las mujeres somos indisciplinadas. Y si una mujer tiene el cabello corto y es disciplinada, o sea, O porque llevan pantalón ya son... Ajá, o sea, No. ¿Quieren explicarme la lógica detrás de esto? No hay lógica. No, el cabello es cabello y el cabello es cabello. No importa el largo que lo tengas. Exacto, mientras lo tengas cuidado y no te llenes de piojos. Sí. No importa, o sea, ¿por qué está mal? Es lo que yo no entiendo. Sí, no. O sea, el largo del cabello de los niños o de las niñas no define quiénes pueden ser ni sus capacidades. Ni qué tan disciplinado sea. Exactamente, o sea, es una reverenda tontería. Sí. Digo, ese güey llevaba siempre el cabello corto y pues la persona más disciplinada nunca fue. Recuerdo que eran reportes y que cada rato estaba en dirección y todo eso. Entonces, ¿de qué me puede hablar? Sí, no es una regla que... ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, sí. Cosas que para mí antes eran normales, yo creo que
el hablarle a la casa a tus amigos. Ah, sí, ya no. O sea, hablarle a tus amigos, a que sea, y le hablabas a su casa y, señora, está tal persona, y ya no. Ya es directamente con el mandas un imputado. WhatsApp. Ya ¿sí? Ni siquiera habla, nomás se manda un WhatsApp. No, sí, por eso digo, pero ya es directamente con el imputado. Ah, ya se saltaron ese. Por eso son penosos los chamacos ahora, por eso no pueden ni pedir una pizza. Sí, no, el otro día también nos tocó en la tienda de una chavita. Ha de haber tenido igual 14, 15 años. Ajá. Y iba a pedir un refresco, una coca. Ajá. Y fue por la coca al refri, la agarró y se la dio a su mamá para que ella la pagara porque le daba pena decirle que le cobraran la Coca-Cola. Sí, justo. Sí, yo así de... Yo también cuando hace poco tiempo que estuve trabajando en una pastelería, siempre había un chavito, igual de unos 15, tal vez hasta 16 años, que le decía a su mamá, oye, pero es que es muy común. Sí, o sea, me acuerdo de ese en específico, pero es muy común que ya ni siquiera, no pidan las cosas. Sí, ¿qué van a hacer? Sí, no, ya todos quieren que lo haga alguien más. ¿Qué van a hacer después? Te lo mando por texto pues, para que me atiendas. O sea, no todo puede ser así, no puedes pedir Rappi para todo. Sí, no, hay veces que tienes que ir a la tienda por un refresco, Va a sacar copias, a la ventanilla, a recoger tu INE, no sé. Sí, cuando vayan a hacer su trámite del INE, van a llevar a su mamá para que les haga el trámite. O sea, sí, chavos, no, quítense esa pena. No les van a morder, no les pasa nada. No pasa nada. Ya después acaban hablando tonterías en un podcast. No pasa nada. Y no somos los únicos, hay un chingo. Hay mucho, por eso te digo. Hay muchos. ¿Y qué extrañas más de esa época? Yo que extraño más de esa época, el poder ir a donde se me diera la gana. No, tú no, pero yo sí tenía ganas de irme con mi amigo que vivía 5 cuadras, iba a su casa y me iba para allá. Y ya, existías. Existía ya. O que ese día le decía a mi mamá, ay, no quiero ir a la escuela, me voy a ir con mis amigos a Tlane a las maquinitas. Ya nos íbamos a Tlane a las maquinitas. Siempre con permiso, siempre pedí permiso, siempre sabían dónde estaba. Sí. Entonces, por eso me daban el chance. Pero ahorita ya no puedo decir, voy a ir al cajero si no le aviso a mi jefe que tengo que ir al cajero. Entonces, sí. El trabajo ya te ata a algunas cosas. Sí, a muchas cosas. Entonces, yo creo que esa libertad de hacer lo que se te diera tu gana. Yo creo que mi juventud. ¿Extraño tu juventud? Extraño mi juventud, extraño cosas que fueron muy divertidas. Sí. Que ahorita, por ejemplo, en los últimos días de clases, yo me acuerdo súper bien, últimos días de clases de tercero de secundaria con mis amigas, nos empezamos a mojar. Ahí dentro de la escuela, aventarnos agua con las botellas y todo eso. Era súper divertido. No lo hagan, no gasten agua. Ahorita ya no. Pero ahorita yo de hoy pensaría, no me puedo mojar, me voy a enfermar, va a pasar esto, va a pasar lo otro, nos van a regañar. Y no, o sea, a pesar de que siempre he sido más aprensiva y más respetuosa de la autoridad, había más momentos en mi vida en donde podía soltarme. Sí. Y soltar el control y soltar las consecuencias y eso, no medir tanto las consecuencias, no tener que medir las consecuencias y saltar y hacer y deshacer y vivir y disfrutar. Yo creo que sí, digo, en ese momento lo sufrí mucho porque pues también adolescente lo sufres y pues sí, como les dije, o sea, en primero y en segundo estuvo leve porque tenía amigos mayores. Siempre fui amiga de los chavos en particular populares, porque me veían como mascota. Yo dudo mucho que haya sido alguna otra intención, ¿no? Yo era muy chiquita, rellenita, me veía muy niña, a pesar de que era de las mayores del grupo, siempre me vi muy chiquita, me vi muy bebé. Entonces me adoptaban mucho. Y cuando tenía ese soporte, pues, ¿quién me hacía bullying? Sí. ¿Quién se iba a atrever? O si lo hacían, puta, así les iba. Siempre fue así. Cuando llegó tercero fue cuando te cayó. Ya no hay nadie que te cuide, mamacita, porque a la mayoría de mis amigos que eran de los populares, pues las habían arriba de la escalada. Entonces, a pesar de que sí tenía mi círculo de amigas, que se los agradezco muchísimo, a pesar de que el tiempo nos haya separado, las circunstancias,
realmente fueron un apoyo. Hay una que tengo relativamente cerca, que veo relativamente seguido y le agradezco a ella mucho. Hay otras con las que ya no me llevo, que la vida nos separó por X o Y esa cosa. Pues de alguna u otra manera tenía ese círculo que me apoyaba, ¿no? Pero sí ya creció mucho el bullying en ese momento. Sin embargo, ahora lo veo con otros ojos, y más de 20 y tantos años después, y digo, no manches, o sea, era feliz y no lo sabía. Sí. Era feliz y no lo sabía. No lo apreciaste en el momento. Exactamente, y cómo me gustaría regresar a esa época y relajarme más. Otra vez. Relajarme más. Sí. Relajarme un poquito más, porque ahorita pues ya no hay tanto espacio para la relajación, ¿verdad? No, ya no. Eso sí es lo que extraño. Sí, yo creo que sí. También te digo, tener más convivencia con la gente, porque ahorita que estoy en home office, casi no convivo con la gente más que con los que estamos en la casa. Bueno, también es que tú eres medio ermitaño. Sí, pero cuando trabajaba en oficinas sí era como mis carzos, saludaba a todo el mundo, y entonces creo que ese también extraño también de la secundaria, que era amigo de todos. Uh-huh. Yo me llevaba bien con todos, desde los de primero hasta los de tercero, de mis 3 etapas y de otros salones. Uh-huh. Creo que nada más con 2 o 3 ahí tenía rencillas, pero con la mayoría me le llevaba chido. Entonces creo que nada más es eso, la convivencia con la gente. Sí, también un poco. Era, creo que yo más sociable. No era tan... Sí, no nos costaba tanto trabajo socializar en ese momento. No sé si es algo que pasa con la edad. O sea, a mí siempre me ha costado trabajo, entre comillas. Yo siempre he sido muy amable y relativamente sociable de, hola, seamos amigos, pero realmente entablar amistad me cuesta mucho trabajo. Pero en esa época yo creo que era un poquito más abierta de lo que soy ahorita. Sí. Ahorita soy mucho más reservada, mucho más retraída, me cuesta mucho trabajo. Yo creo que también son secuelas del 2020. Sí. Uh-huh. Yo creo que también son secuelas de eso, como que nos hicimos todos para atrás. Sí, un poquito así. Y a mí me ha costado en lo particular volver a hacer ese tipo de amistades y todo eso, que tengo 2 amigas a las que amo y adoro, pero ya no me siento tan cómoda hablándole a la gente como para hacer amistad o algo así. O sea, soy amable con todo el mundo, pero me cuesta mucho. Soy muy introvertida, me he vuelto muy introvertida. Como que también ya no confío tanto en la gente. Sí, también. Ya no. A ver, algo que no pusimos aquí. A ver, échale. ¿Cuáles eran las bromas que hacían en tu escuela? Ay, el tachuelazo. El tachuelazo. Sí, ponían. Ajá. Yo nunca lo hice. No. Claramente nunca lo hice. No. Tachuelas en las sillas de las personas. Claramente nosotros nunca hicimos nada de eso. No. No me quiten mi carta de buena conducta, por favor. Dale la cuenta. Aquí al sistema. Y eso, y te digo, eso de que un día nos agarramos y empezamos a mojar, yo creo que esas eran las bromas, cosas, los juegos que hacíamos, sí. Sí, no, nosotros sí éramos un poquito más manchados. Salvajes. Sí, éramos muy salvajes, nos aventábamos las mochilas cuando estábamos en segundo, desde el segundo piso, las aventamos hacia abajo, hacia el otro lado, hacia donde está la calle. Hacia allá las aventábamos, las amarrábamos de las escaleras para el otro lado, les poníamos resistol en la banca, del resistol blanco, así llegaban y se sentaban en el resistol blanco, bullying, que le llaman. Sí. Es que ahí está la diferencia. ¿Ves? Nada más. Se los dejo, mire. Fíjese. Sí. Hacer bolita a la gente. Bueno, sí. Aventarle la mochila. No. Haz de cuenta cuando... ¿Pero a quién se lo hacían? A ver, yo tengo curiosidad. ¿A quién se lo hacíamos eso? Pues depende. Las mochilas, el de esconderle las mochilas, sí, al más menso.
Bullying. Ajá. ¿Y cómo se determinaba la más menses del...? La más mensés, el que no nos hablaba tanto. O sea, el retraído, al que le costaba ser amigos. Exactamente. Gracias. Mira, en nombre de todos los retraídos. Sí. A los del esconder mochilas, ese sí agarrábamos parejo. Ajá. Luego a veces era el más manchado, que casi siempre era Rafa. Saludos, Rafa. Saludos, Rafa. Luego era el más manchadito, o Junior. Cuéntales eso. Es que tengo un compañerito que por ahí todavía anda, ahí lo tengo agregado en Facebook. ¿No manches, en serio? Sí, que se llama Mike Junior. Así. Pero así tal cual, M-A-I-K Junior. Mike. Porque su papá se llamaba Miguel, entonces él era el Mike Junior. Entonces también era bien manchadito ese güey. Pues es que con ese nombre que te quedaba. O eras manchado o te hacían bullying. Sí, exactamente. No le quedaba. No, sí, no era, tenía de dos sopas. Y más en esas épocas que tú todavía eran 90s. Sí. Ahí sí te tenías que poner las pilas, ¿sí no? Sí, no, era otro México. Sí, era otro ahorita México. Está muy mal y no celebramos ese tipo de... No, yo no lo pero celebro. era otra época, otro contexto. Era otro México. Sí. Y a los maestros, pues no mucho, nada más pegarles con la puerta en la cabeza. Sí, ese fuiste tú. Nosotros hicimos llorar. Bueno, yo no, porque yo ni siquiera, yo sí le estaba poniendo atención, pinche vieja, a mí también me reprobó. Saludos, maestra, gracias. A una maestra la hicimos llorar, bueno, le hicieron llorar. Yo nunca sí soy platiconzona, era platiconzona en la escuela, pero no, o sea, no era ojete. Nunca fui ojete con los maestros ni con las personas, yo creo que no. A lo mejor y alguien me dice, no, sí, tú me hiciste eso, si sí les hice algo, le da un sorry, pero pero... Eso me divertía las cosillas de todo. No, yo no, nunca, si hice algo malo, nunca fue con intención, créanme, yo sí nunca tuve la intención de molestar a nadie, ni de hacer sentir mal a nadie, porque pues me lo hacían a mí, y se siente ojete, entonces pues no hagas lo que no quieres que te hagan. Yo sí. Digo, obviamente, no estaba yo al final de la cadena alimenticia, pero no era el primer escalón, definitivamente. Sí. O sea, no era Yo tampoco era el primer escalón. Ay, ¿cómo chingados? No. Claro que sí, sí, cállate los ojos, claro que sí. No, a mí también me hacían bullying. Pero bueno, el caso es que esta maestra un día llegó y nadie la pelaba. Y yo estaba con mi grupito de amigas, estábamos sentadas, o sea, sí estábamos medio platicando, pero no andábamos ignorando a la maestra. Pero todos los demás, o sea, un día que pues como adolescentes de tercero de secundaria. Dijeron, nos vale y no vamos a hacerle caso. No, es que ni siquiera fue como vamos a hacerle la maldad a la maestra o que nos organizáramos, ni nada. O sea, simplemente todos andábamos como en la cabeza en otro lado. Ya era una de las últimas horas, creo que ya era viernes. Ya se querían ir. Ajá, ya estabas en tu rollo, ya estabas planeando si ibas a ir al cine o si ibas a ir a dar la vuelta a la plaza o lo que sea. Y ya estaban todos en su pedo. Y la maestra, aparte tenía una voz así toda, y nadie la pelaba y se puso a llorar. Y todos nos quedamos así, porque neta no fue intencional. O sea, no fue que nos organizáramos para hacerle la ojetada a la maestra, no. Pero nos reprobó a todos el último trimestre y nos mandó a varios extraordinarios. No sé si estuvo feo. Sí. Pero no fue, o sea, a lo mejor la maestra lo sintió con intención, porque los adolescentes pueden ser muy ojetes, muy crueles. Pero neta, maestra, si nos está viendo, si es que está todavía en este plano de existencial. No creo que ya sé. Sí, no era tan mayor. No era tan mayor. Digo, no creo que sea bruto. Bueno, quién sabe, uno nunca sabe. Sí. Nunca fue nuestra intención hacerla pasar un mal rato, no fue a propósito, pero sí hicieron llorar hicimos llorar a esa maestra. A mí me tocó en la prepa. Sí, te lloraron, bueno, hicieron llorar. Sí, hicieron llorar a una maestra. Hicimos. Hicieron, yo me portaba bien. Ajá. Sí, hicieron llorar a una maestra. No. Es que era una maestra que de por sí era muy joven. Ajá. Creo que era su primera escuela. Ajá. Tenía como 25 años. Entonces, pues, chavos de prepa. Tenía 25 años. Y le hicieron llorar. Groseros. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Igual no le estaban pelando.
Nadie la pelaba. Ya se salió y lloró y fue a decir a la directora y luego llegó la directora a regañarnos. Ajá. Y dijo que sí, que porque nosotros decían, no es cierto, que éramos el peor grupo de la escuela. Ay, siempre todos los grupos son los peores de la escuela, siempre. Sí, entonces nos dijo que cuando íbamos a entender, porque aparte nuestro salón de la prepa de cuenta estaba aquí y enfrente estaba la dirección. Ajá. Y aún así nos valía. Entonces dijo que si necesitaba que nos trajeran a Bush para que hiciéramos caso, y desde ahí la directora se quedó con el apodo de la Bush. Pero sí, a la maestra le hicieron llorar una vez. Ay, y también una vez se cayó una maestra. No manches. Sí. Haz de cuenta que en el suelo había un hoyo. Y ella andaba dictando, nosotros estábamos escribiendo. Y haz de cuenta que estaba yo en esta fila y en la de un ladito, y fue donde se cayó. Entonces, pues yo estaba de acá, de repente vi como suelo. Cayó. Sí. Le cayó encima a Christopher. No manches. Sí. Sí. Pero sí, se nos cayó una vez una maestra. No manches, ¿pero por qué? ¿Se tropezó con una mochila? No, te digo que había un hoyo en el piso. Entonces no pisó bien, se le metió el pie en el hoyo y suelo. No manches. El estado de nuestras... Y no nos quiso dar clase como 2 semanas. Del oso. Sí. Se sentía avergonzada. Yo creo que sí. Santo Dios. Yo me acuerdo, hay otra anécdota que esta maestra sí ya no creo que esté en este plano, ya era una maestra muy mayor, nuestra maestra de educación artística. Y yo me acuerdo que podías hacer la que no te diera clase, a pesar de que era la mejor clase, porque la neta era la clase más chida, yo la disfrutaba mucho. Ajá, a pesar de que no tengo los grandes dotes artísticos, al menos no para dibujar, pero sí para manualidades y todo eso me gusta mucho. Pero sí era de esos días que tenías flojerita, la empezabas a distraer y la maestra se armaba su show de talentos y ay, que fulanito pase a contar chistes y que esto y que el otro. Sí, esa maestra se veía ruda, porque ajá, sí, o sea, sí la veías y le decían la maestra Canuta. Ojetes también ustedes. Pero era bien chida. La neta era muy, muy chida. Es una de las maestras a la que le tengo más cariño. Les guardo ese cariño a ella y a mi maestra de español de primero, a mis maestras de taller. Pero de ahí en fuera, o sea, sí, ella es la de historia, porque también la historia siempre me gustó muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Yo con el que me llevaba chido, y era ojete el maestro, o sea, reprobaba a diestra y siniestra, pero a mí casi siempre me sacaba con 9 o 10. Mi profesor de taller de dibujo técnico. Porque tú eras chingón en eso sí era lo tuyo. Sí, yo a todos los regañaba porque no usaban bien las escuadras. Ajá. Yo nunca usé una escuadra y jamás me regresó en un solo trabajo. Pues porque tienes talento. Porque aquí el señor, como no sabrán, pero yo les cuento, tiene un talentazo para dibujar. Sí. Pero es bárbaro. Sí, o sea, sin nada más agarraba mi regla y así son 45 grados y de ahí lo marcaba y lo podías medir y te daban los 45. Ay, yo me acuerdo cuando me tocaba eso en taller. Ay, no, yo que soy re mala, no puedo hacer ahorita ni líneas derechitas. Y luego todavía. Haz de cuenta que yo nunca hacía nada en el taller. Yo me la pasaba echando desmadre en el taller. Ajá. Y andaba para un lado y para el otro. Y el maestro siempre nada más me decía, quiero las 36 láminas para el final del semestre. Entonces yo un día antes hacía todas, porque como no usaba las escuadras, en 5 minutos acababa una lámina. Ajá. Entonces en 2 horas y media, 3 horas, ya acababa yo todas mis láminas, mis 36 láminas que necesitaba, y ya se las entregaba, ya estaba mi cuadernillo y me calificaba con 9 o 10. Entonces, pues me llevaba chido con él, luego me iba a platicar con él allá a su lugar, y echábamos el coto, le iba a la América, yo le voy a los Pumas, entonces... No se nota. No se nota. No. Entonces siempre andábamos peleando también en su equipo mugroso y no sé qué, entonces me llevaba chido con él, pero con la mayoría era bien ojete y los reprobaba a diestra y siniestra, Yo le quiero agradecer también a mis maestros de mate, porque neta, yo a la fecha no doy una en matemáticas, me cuesta muchísimo trabajo, los números se me cuatrapean, se me va uno para el otro lado, o sea, soy mala para matemáticas. Pero mis profes, la neta, siempre veían que sí me esforzaba y que por más que esforzaba no
nada más no daba jalaba. Pero siempre me pasaban, siempre, aunque no me lo mereciera, entre comillas, porque nunca fui buena. Ellos siempre me pasaron y la neta les agradezco un besotote. Porque sí, la neta se rifaron, gracias, profes, y a la maestra de química y a la de optativa, sí. Nada más les digo que groseras. Así es. Pero también a la de español, la de historia, las TQM. Bueno, pues eso es todo. Esperemos que les haya gustado. Ahí déjenos sus experiencias de secundaria. Sí. A los que están, sí, porque sé que tenemos por ahí uno que otro que ahorita están en la secundaria. Miki. Ahí déjanos, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos todo el chisme. ¿Cómo te va en tu primer año? A todos los que nos ven, déjenos sus experiencias de secundaria, porque pues son diferentes, porque incluso si estaban en otro estado o cualquier cosa, sí, la experiencia es totalmente diferente. Sí, pues lo estamos viendo nosotros. Nos llevamos 3 años de diferencia y mi época de secundaria ella iba en la primaria, entonces son cosas diferentes. Y aparte, ella vivía en la Ciudad de México, yo vivía en el Estado de México, son diferentes partes. Que no tan lejos, ¿eh? No tan lejos, pero aún así es un contexto muy diferente. Entonces, digo, puede ser desde una alcaldía a otra, cambia el contexto completamente. Exactamente, o de su escuela, yo creo que de una secundaria a otra. Sí, también. Ha de cambiar la escuela. La dinámica. Eso. La dislexia. Entonces, pues ahí déjenos abajo en los comentarios, suscríbanse, denle like, compartan. ¿Qué más? Nada más. Entonces, sean felices. Y nos vemos en la que sigue. Bye. Bye. Corte y queda. Sí, no manches, ya son las 8. Sí, como no.